Hola a todos, soy Niploki Hola, soy Catelean. y esto es Nerdazos, ¡Tarararararán! el podcast que no tiene subtítulo de momento. Sí, ya le encontraremos uno. Y un mejor recibimiento. Soy pésima para comenzar los podcasts. Lo importante es que lo sepas seguir. Además tienes más experiencia en podcast que yo. Podcasts malitos, pero sí. Acaba fuertes declaraciones de que te lean acá decir que todos los otros podcasts en los que participó son malos. No, me retracto. Podcasts amateurs. Ya. Y bueno, ¿de qué se trata Primero Nerdazos? yo creo que hay que presentarse. Pensando que esto Que esto es nuevo. Es nuevo. Sí, esto es nuevo. Mi nick es Niploki. Ya lo uso desde hace más de 10 años, así que legalmente puedo cambiarme el nombre a eso. Wow. Soy uruguayo, vivo en Chile, soy psicólogo, soy muy friki o nerd o ñoño o el sinónimo que se O busque todas las usar. anteriores. Y eso, mis áreas de expertise Eso te iba a preguntar. serían los juegos de mesa, juegos de rol, cómics, Sí. libros, Mangas. mangas, leo demasiado manga, y creo que eso sería más o menos lo que más destaco. Magic the Gathering. Sí, Magic. Que es una categoría aparte de juegos de mesa. Sí. Eso es mi presentación. Ya, yo soy Catelean. También uso este seudónimo barra nick hace 10 años. ¿Mm? Estaba calculando, sí. No voy a contar nunca la historia de cómo surgió, porque es ponerme... Pero- bajarme la reputación. Pero es que T o Katie. Yo lo leo Catelean. Es que hay mucha gente que cree que me llamo Katy gracias a este nick. O Katie, o Kete, en fin, da lo mismo. Catelean. Tengo 30 años, no sé por qué No dije sé, eso. yo nunca dije mi edad. Tengo 30 años, soy chilena, residente en Chile, por desgracia. No sé qué más. Ah, soy escritora y guionista. Se siente raro decirlo en voz alta, pero es la verdad. Lo Y lograste. Lo logré, sí, puedo decirlo con Total autoridad y con confianza. total autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más dijiste? Ah, ya, sí, soy muy nerd. Soy muy nerd, soy muy ñoña. Y mis áreas de expertise son el manga, no tanto como el señor aquí presente. El cómic, no tanto como el señor aquí presente. Algo sé de Magic, no tanto como el señor aquí presente. Libros, de eso sí sé harto. Sí. De series, de películas. Igual yo no diría que no. A ver, mi área de expertise pueden ser los cómics, pero mi área de expertise dentro de eso son Marvel, DC, Image, Boom, Dark Horse, quizás. Tu área de expertise son más cómics, por ejemplo, chilenos, o más independientes, Sí. o más por autor que por editorial, entonces igual son complementarios esas cosas. Claro. Si quieren saber de superhéroes, pregúntenle a Niploki. Si quieren saber de De arte. Mariko Tamaki, pregúntenme a mí. Si quieren saber del noveno arte, le preguntan a él. Claro, algo así. Y de manga más o menos lo mismo, porque conozco todos los isekais fanservice que hay. Todo el Eichi. Todo el Disponible. ecchi. Pero tú conoces más también por autor, Claro. obras un poco más seinen. Sí. Si escuchan ruidos raros, hay un gato que se llama Armin, Se que es llama. el tercer miembro de este podcast. Pero en cierta defensa, Armin ya vino con el nombre. Yo no le puse nombre. De hecho, en mi corazón, voy a hacer una publicación en Instagram al respecto, en mi corazón se llama Hinata. ¿Por qué? Por el de, Por el de Haikyuu. Haikyuu. Ya. Yo originalmente me iban a dar una gata, no un gato. ¿Ya? Pero al final me dieron a Armin, que todos venían con nombre de personajes de Shingeki no ¿Pero Kyojin. están como registrados por ese nombre o tú podrías haberle No, cambiado el nombre? podría haberle cambiado el nombre, pero era amarillito, era un llorón.
Le puse, estaba calzada bien Armin. Al tiro tirándote encima gente. En este caso los fanáticos de Armin. El tema es que me iban a dar una que también era amarilla y le pusieron Sasha y yo dije, pero ni en pedo, es amarilla, hay que ponerle historia. Y al final me dieron a Armin y lo dejaste así. Y lo dejé como Armin, sí, ya tenía 3 meses, ya se acostumbró al nombre. En mi corazón se llama Hinata. Bueno. Porque es como, más que amarillo es naranjo, sí. Y es muy chascón. Yeah. Ya, entonces, ¿de qué se trata este podcast? De cualquier cosa que querramos que se trate, es la magia del podcast. Claro. De que nadie nos paga, ni nos controla, ni... Es la magia de la modernidad, todos tienen una voz, todos pueden llegar a la internet y crear algo y claro. Tener el potencial de ser conocidos por millones de personas. No va a ser el caso nuestro, pero todos pueden. Claro, porque hacen falta más podcasts en el mundo, o sea, hay demasiado pocos. Hay muy pocos, sí. Y hay muy pocos que sean de temas ñoños. Claro, sí. Muy pocos. Estamos tan invisibilizados, es como en los 90. Claro, todavía nos siguen haciendo bullying en el casino de la escuela. Pero sí, o sea, los temas del podcast pueden variar según lo que esa semana nos parezca interesante hablar. Puede ser literatura, puede ser cine, puede ser cómic, puede ser temas misceláneos, porque quiere usar una palabra larga y difícil y que claro, que suene bonita, que tenga vocabulario. O que tenga que ver más con nuestra vida, como es el caso del capítulo de hoy. Uh-huh. La cosa es que va a ser de todo lo que implica ser ñoño o freak o nerd, lo cual de verdad abarca muchas cosas. Sí. Y eso, pues, vamos a hablar de muchas cosas, pero tenemos secciones. La primera sección es la sección de noticias. Noticias o efemérides. Más efemérides que noticias. Efemérides de ayer y de hoy. No tenemos plata para pagar derechos de música. Ya, la primera. O sea, para el próximo capítulo puedo tenerla, pero pirata. Igual. Bien, vamos bien. Obvio. Ya, vamos a comenzar las efemérides con los nacimientos. Hay 2 personas importantes del mundo, uno del mundo del cómic y otro del mundo del cine, que cumplen años el 28 de agosto. Tú hablas de Jack Kirby y yo hablo de Fincher. Ya. Bueno, en Nueva York, el 28 de agosto de 1917, nació Jack Kirby. El dibujante, probablemente el dibujante más reconocido por la gente que lee cómics de superhéroes. Pero de la época clásica, ¿o no? Sí, o sea, él junto con Stan Lee, que era el guionista más que nada, co-creó. Y bueno, ahí está todo el tema de las disputas legales que tuvo él después en el futuro con Stan Lee por el reconocimiento. Que tiene problemas o tuvo problemas con Stan Lee. Sí. Pero bueno, él fue el dibujante encargado de cosas como Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, X-Men, Spider-Man, hartas cosas. O sea, era el dibujante que había ahí en Marvel. De la misma forma que Stan Lee metió las manos en todos los guiones, Jack Kirby metió la mano en todos los dibujos. Oye, y en ese sentido, él por ejemplo creó el diseño o ayudó a crear el diseño de Spider-Man. Bueno, ahí hay disputa porque... Depende de quién te cuente la historia. Depende de quién cuente la historia. O sea, dentro de mi canon o dentro de mis percepciones, yo tengo entendido que sí. Igual mi información puede ser incompleta, pero tengo entendido que él participó en el diseño de Spider-Man. Ya. O sea, igual como dejó un gran legado en ese sentido. O sea, más allá del diseño de Spider-Man, dejó un gran legado este tipo en... No, este tipo. Jack Kirby. O sea, es considerado como el mejor dibujante de cómics. Su estilo, creo que las siguen llamando así, las burbujas Kirby, cuando hay algo cósmico, viste que está como envuelto en círculos en color, eso es el propio del estilo de Kirby. Ah, ya. Sí, he escuchado lo de las burbujas Kirby. Todas las ilustraciones de... Pero pensé que era de Pokémon. Pero Kirby es de otra cosa. Perdón. Pero sí, todas las ilustraciones cósmicas, por ejemplo, de Doctor Strange, mucho de la película se inspiró en el arte de él, porque él dibujaba
cosas cósmicas, paisajes mágicos, extraños. Era como su... Era como una parte reconocible de su trabajo. De su estilo. Sí. Ya. Y el otro es nada más ni nada menos que David Fincher, director de cine. Debo decir que es mi director favorito de cine, pero no sabía que había nacido el 28 de agosto de 1962. Él es el director, por ejemplo, de El Club de la Pelea, Los Siete Pecados Capitales, que para mí es el mejor thriller de la historia del cine, Gone Girl, recientemente de Mank, Zodiac, La chica del dragón tatuado, es que este tipo es un genio, el curioso caso de Benjamin Button, La red social, una de las Alien 3 específicamente, y eso. Así que tipo un genio. Me encanta. Voy a confiar en tu palabra porque creo que no vi ninguna de esas películas. Me estás leseando. Vamos a hacer un capítulo temático de las películas de David Fincher para que las veas. No, es que de verdad ¿no has visto el Club de la Pelea? No. Si escuchan ese sonido es Pepsi. No nos patrocina Pepsi. No es el sonido de la decepción de la Ninja. No nos patrocina Pepsi, pero ojalá Pepsi, si estás escuchando esto. Sí, ojalá. Señor Pepsi, por favor, Sí, nos gusta mucho su producto. ¿Cachai? De ser de esa gente que le llega como mucha Pepsi al mes o al año, no sé. No, al mes. Bueno, en fin, eso, David Fincher, no puedo creer que este hombre no haya visto ninguna película, vamos a tener problemas, pero ya, voy a dejar pasar. Dijo la chica que creía que Kirby era un Pokémon. ¿Quién de los dos cree que va a recibir más hate? No, debo aclarar, yo sabía que Jack Kirby era algo relacionado con ¿cómo se llama esto? ¿Cómics? Creí que ibas a decir Marvel, era menos malo, pero... con cómics, pero cuando hablaban de las burbujas Kirby yo pensaba que era algo de Pokémon. Ya. Siguiente efeméride, esta es la efeméride rara. ¿Ya? Sí, no sé cómo, es como algo que pasó. No tiene un nombre exacto, pero es algo que pasó un día como hoy. Algo que pasó un 28 de agosto de como los 60, que Bob Dylan, ya el reconocido cantante norteamericano, le dio de probar por primera vez marihuana a los Beatles. Fue el 28 de agosto de 1964, el día que la música murió. Claro, el día que los Beatles dejaron de ser los niños buenos de Liverpool. Yo no les creo nada, ¿qué quieres que te diga? Para mí dijeron, sí, no, fue en el 64, en una fiesta con Bob Dylan. Estos fumaban marihuana desde hacía, no sé. No sé la verdad, pero esa es la leyenda de la música, de que Bob Dylan era brígido. Era brígido. O sea, hay peores en la historia de la música, pero... No solo les dio marihuana, al otro día fue y le presentó Yoko Ono a John Lennon. Y no contento, él fue el que mató a Paul McCartney. Y se lo ocurrió la idea de suplirlo. Gracias, Bob Dylan. Gracias, Bob Dylan. Y el anuncio. Para finalizar, un anuncio de que en 4 días más se estrena una película del MCU. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Eso, que es como una película que a nadie le importa, pero que ¿será tan necesario verla? A ver, esto es como en la primera fase de Marvel yo sentí que Thor, la primera, fue una película relleno. Pese a lo importante que es Thor para el canon, la historia de Marvel y de los Vengadores, yo sentí después de ver Thor que vi relleno antes de los Vengadores. Y me va a pasar lo mismo, yo creo que Shang-Chi, pero más porque Shang-Chi es todavía menos conocido que Thor. Claro, y Thor igual pasó a ser parte de los Avengers originales. Sí. Shang-Chi tiene menos peso, o sea, tiene peso en el ahora, porque Marvel o Disney en general está tratando de venderse en el mercado asiático full. Entonces hacer una película con un héroe asiático obviamente les va a dar rédito. Lo cual es injusto, pero es la verdad. O sea, son negocios. Ellos quieren meterse en el mercado chino y van a hacerlo. Listo. Y lo que no significa... son nacionalistas. Sí, muy. Lo que no significa que la película vaya a ser mala. Nada que ver. No, hay que verla primero. Tampoco significa que el personaje sea malo, solo porque es un poco desconocido. Igual tiene cierto peso. O sea, no considero que esto sea spoiler, porque
no sé cuántas décadas ya publicado, pero él es hijo de un villano, entonces tiene como ese tema de luchar contra, contra su padre mismo, de ser su propia persona, incluso dentro de la cultura asiática o de la cultura china, que es muy tradicionalista, muy respetar a los mayores y a tu herencia. Sí. Él se rebela contra eso. Y tiene... Bueno, algo que no creo que lo vayan a mantener en el MCU mucho porque no lo hacen, que es el tema de la magia, que su padre tenía como mucho vínculo místico. Ya. Que no creo que lo mantengan eso, pero probablemente vayan a hacerlo como Thor y sea tecnología alien y listo. Ya. Entiendo. No sé, o sea, yo igual creo... Lo que pasa es que yo pensaba que le iban a lanzar por Disney Plus. De hecho, como es un personaje tan poco conocido, incluso pensé, o tuve el deseo quizás de que la lanzaran así como gratis en Disney Plus, ni siquiera premium. Yo creí que esto iba a ser... Si hacían algo así. alguna vez con Shang-Chi, yo pensé que iba a ser una serie. Como Daredevil, como Luke Cage, como Jessica Jones, porque él es... dentro de todo parte de ese mismo mundo. ¿Cómo puede ser que tengan una serie de Iron Fist, pero sea Shang-Chi el que consiga la película? No tiene sentido para mí. Iron Fist es más relevante en el universo Marvel que Shang-Chi. O el mismo Daredevil. Daredevil, sí. O sea, no tengo nada en contra de la serie porque la serie es maravillosa. La serie es genial. Pero claro, si hablamos de reconocimiento, superhéroes que se merecen película. Sí, o sea, Shang-Chi no hubiera sido de mis primeras opciones, como digo, debe influenciar mucho el mercado al que quieren meterse y todo eso. Pero bueno, si alguien la quiere ir a ver, la va a ir a ver. Sí. Si alguien no la quiere ir a ver, la va a piratear. Han hecho varias cosas, lo que estaba diciendo, han hecho varias cosas como chinas, po. Mulan, el remake. Mulan, horrible, que olvidémoslo, no existe. La de Raya y el dragón, que también es malísima. No la he visto. Y ahora Shang-Chi. Sí, no, te están tratando por todos lados. Pixar y chino. Bueno, viste Disney, lo de... Bueno, esto no es China, es como más Japón. Pero viste lo de Star Wars, que van a hacer como una serie de... Anime. Sí. Que igual tengo ganas de verlo. Pero bueno, ya, esos son otros temas. Y la siguiente sección, antes de entrar en el tema central del capítulo, es el tiempo del rant. Lo vamos a poner así. Sí, tiempo del rant. Que es cuando nos damos la oportunidad, ya sea a los dos o a uno, depende de lo que quiera contar, de desahogarse sobre algo, sobre alguna situación, sobre alguna noticia del mundo ñoño, sobre algo que leyó o vio que le cargó, etcétera. Pero las de hoy creo que van a ser bastante personales. Empieza tú, que la más entretenida. Es que, a ver, estaba yo tranquilo, ocupando de mis asuntos, leyendo un libro afuera de un metro, y se me acerca una persona preguntándome dónde está tal calle. Heliodoro Yáñez, creo que era. Ya. Y le dije, disculpe, no sé. Ahí le dijiste, disculpe. Perdóneme. No, le dije, perdóneme, señor chileno, no sé. No, o sea, no, estoy molestando. O sea, me preguntó, ¿sabe dónde está la calle Heliodoro Yáñez? ¿Por dónde tengo que ir? Y dije, perdón, no sé. Dijo, puta, es un todo extranjero. Y yo como, ¿ya? Igual, no lo dijo automáticamente, me hizo como el gesto como, ya, chao, y se alejó unos pasos, y después fue como, ya, son todos extranjeros. Qué roto el tipo. Y dije, ¿sí? ¿Y qué? Y cuando me contó, yo le dije, pero si él es chileno y tampoco sabe dónde está la calle. Es el tema, ojalá me hubiera seguido porque él tampoco sabía, y él es chileno aparentemente. Claro. Y puta, o sea, soy extranjero, pero ¿qué tiene que ver eso con que no sepa las calles? O sea, tengo un celular con Google Maps, no necesito ya tener todas las calles memorizadas. ¿Quién se sabe todas las calles de un lugar? ¿Quién sabe todas las calles de Santiago? O sea, sí. No. Oye, pero tu frase fue, disculpe, no sé. Perdón, no sé. Y con eso notó tu acento, porque tú dices esa frase ahora y yo no te noto el acento. Es que no...
el tipo tenía ganas de decir que era extranjero, porque no podés fundamentarte solamente en lo que dije Claro, para... no, porque si le hubieras dicho otra cosa, que de repente a ti, obviamente eres uruguayo, se te nota el acento. Pero dijiste, disculpe, no sé. No dije nada con SH ni con Ya. Y. Y entonces, como que el loco. ¿Lo asumió, no? Bueno, mal ahí para la xenofobia chilena. Tampoco llevaba una remera de Uruguay. Claro, nada. No. Qué estúpido. Bueno. Sí. Ya, Ni siquiera, suena horrible, pero ni siquiera soy de tez negra, ponte, como para decir que se pensó que era un haitiano, ponte. Claro, por eso te digo, como no hubo nada no hay ninguna pista en concreto que dijera este tipo es extranjero. No, nada. Bueno, yo personalmente quiero desahogarme porque estoy muy cansada. Quiero quejarme de mi metabolismo. O sea, no quiero tirarle tanta mierda porque probablemente mi aspiración es que me mantengan el próximo año, pero pinche gobierno, pinche Ministerio de Cultura que adelantó los fondos. Yo estaba mentalizada para que fueran durante septiembre. Sí. Y de repente fue como no, ahora, y todo agosto fue, ayer cerraron los fondos del libro y estuve hecha mierda esta semana y la anterior, y voy a seguir hecha mierda porque vienen los fondos audiovisuales y ya no quiero más. Esto pasa cuando uno cumple sus sueños. Lo interesante o lo terrible viene después. Porque sí, ser escritor... No soy escritora profesional, pero ser escritora a tiempo completo es duro. A ver, profesional, o sea, te pagan por escribir. Eso para mí es ser escritor profesional. Bueno, sí, soy escritora profesional. Ahí está, tenga ese respeto. Y escritora a tiempo completo. Y cuando uno quiere hacer esas cosas, suenan súper lindas. Pero cuando uno las es, no sé cómo se dice. Cuando uno lo logra, tiene sus momentos malos. Como esta semana, que quería mandar toda la cresta y quería dedicarme a la agricultura. A la agricultura. Porque en la agricultura no se te van a cansar los brazos. Que claro. No sé, dije lo primero que se me vino a la mente. Ya. Y esas han sido las secciones de hoy. Bueno, nos quedan las recomendaciones, pero eso es para el final. El tema. Señor Ñiploqui, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ser ñoño de segunda generación. O sea, haber sido criado por un padre o una madre o ambos que fueran ñoños. Sí. Abiertamente ñoños. Sí. Creo que nosotros dos estamos dentro de esa categoría. Sí. El tema es que ser abiertamente ñoño ahora es diferente de ser abiertamente ñoño antes. Sí. Que había mucha menos oferta. Claro. Y muchos menos espacios, digamos, para ser ñoño. Claro, sobre todo yo creo en Latinoamérica. Me imagino que hay... No, los otaku estaban siendo virgos desde hace décadas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen desde hace mucho más tiempo la cultura del cómic, por ejemplo, la cultura del rol o de los juegos de mesa. Entonces, gente de nuestra generación es mucho más fácil de encontrar que tienen padres que eran súper ñoños. Acá igual pasa, pero es distinto y son como con cosas más específicas, siento yo. Sí, como que tampoco hay tanta cohesión o coherencia, por ejemplo, en el sentido de que, no sé, con la edad de nuestros padres te puede gustar un anime, claro, pero no es como que seas consciente de que es un anime o cosas así. Es como, era un dibujito que pasaba en las mañanas. Que a nosotros nos pasó durante mucho tiempo y después eso cambió socialmente. Pero claro, yo durante mucho tiempo de mi infancia y principio de adolescencia como que yo veía dibujos animados y no lo consideraba como raro. No distinguía el dibujo gringo del dibujo japonés, por ejemplo, de forma como consciente. Entonces, sí, yo creo que si, por ejemplo, le dijera a mi papá, le preguntara si se considera ñoño, me diría que no. Pero según mi perspectiva sí tiene aspectos ñoños. Según mi papá no es ñoño, pero el Gumpla de 2 metros que tiene en el cuarto dice que sí. Ya, pero en tu caso fueron con los dos. No, a ver, mi madre más que mi padre. No, sí, mi madre. Mi madre
A ver, le gusta el anime en el sentido que su infancia está muy asociada a una serie de anime que se llamaba Candy Candy, que es de cuando los animes eran telenovelas, sí. Básicamente. También vio Marco. Y eso es como en temas de infancia, de niñez. Bueno, y le gustaba leer mucho de niño. Pero tampoco se tradujo, por ejemplo, no es como que de niña haya leído, no sé, El Señor de los Anillos o algo así. No llegaron a sus manos libros así. Pero tenía ese tema de Candy Candy. De hecho, yo casi me llamo... ¿cómo era que se llamaba el personaje? ¿Anthony? No era Anthony. Era... ¿cómo? Era uno de los amores de Candy. Vamos a buscarlo, porque yo casi me llamo así. A ver. Esto es lo maravilloso de tener internet el día de hoy. Si no venís preparado para un Anthony capítulo... Terry. Casi me llamo Terry. Te podría haber llamado Archibald también. Ya, pero no me llamo así. Casi me llamo Terry, pero no. ¿Qué se lo impidió? ¿Tú sabes la historia? Ya. Es como el meme, pero al revés. Así como... sí, algo así, exacto. Como ¿por qué sos tan sumiso, mamá? No lo entenderías, Goku. Claro. Sí, pasó la inversa ahí. Pero, a ver, si lo pensamos el día de hoy, ¿qué hay más otaku que ponerle a tu hijo como un personaje de un anime? Nada. Y mi madre lo estaba haciendo pionera desde hace casi 30 años. 90. Igual debo como... hacer el comentario de que, te quería poner Terry por Candy Candy. Sí. Obviamente tú lo hubieras sabido. Pero tampoco es un nombre que tú digas, como que lo escuches y digas, es de anime. No es como ponerle, por ejemplo, Goku o Luffy. Es que Candy Candy está ambientado en Europa. Sí, no sé. Pero... O sea, no es gringa, pero claro, es occidental. Sí. Entonces tampoco se iba a notar. Es como ponerle a tu hijo Jonathan. Nadie va a saber que es por Jojo. Claro. Más encima que no es una serie que a día de hoy sea tan... tan conocida para las nuevas generaciones. No, para nada. ¿Cachai? No. Como por ejemplo, no sé, pues si tuviera puesto... ¿cómo se llama el de los Caballeros del Zodiaco? Seiya, una cosa así, que igual es antigua. Es antigua, sí. Pero es más reconocida por las generaciones nuevas, sí. O algo de Sailor Moon, ¿cachai? Sí. Pero, o sea, te hubiera jodido la vida, pero no tanto. Hubiera sido el segundo nombre. Claro. Y lo otro que tenía es que, bueno, cuando yo era niño teníamos una Nintendo. No me acuerdo ahora si era original, pero era una Nintendo. Se usaba para jugar los juegos de Nintendo, la Famicom. Y me acuerdo varias veces, o tengo recuerdos de que estábamos jugando con mis hermanos o yo y nos mandaban al patio a jugar porque ya era mucha tele y se sentaban ellos a jugar. ¡Qué bacán! Se sentaba mi madre y mi padre y jugaban dos cosas, o jugaban Mario, compitiendo, a ver, no sé cómo competían, pero el que llegaba más lejos con menos vidas, o el que conseguía más puntos, algo así. Dos play. O jugaban Tetris, que también era el clásico de la consola. Y bueno, tenía un cassette de juegos trucho, supongo, pero que tenía 64 juegos. Y eran casi 64 de verdad, no se repetían. Y para ellos se existían esos dos nada más. Pero ustedes cuando los mandaban afuera, ¿sentían que era para jugar ellos? ¿O de verdad era como...? No, sí, yo sabía que... Si yo los veía sentarse a jugar. Era como, ya vaya. Es como estuvieron mucho rato. Y literal, teníamos en esa época habíamos en una casa que tenía un jardín interior, que tenía no sé por qué teníamos una caja de madera. Y como todo niño se mete en la caja de madera y juega, y mientras yo estaba en la caja de madera jugando, mis padres adentro con la tele con el Nintendo. Claro, por ejemplo, es súper raro. ¿Cuántos años tienen tus papás? Mi madre cumplió este mes 50. Ya, un poquito menores que mis papás, porque mis papás están como en los 54, 55. Porque nosotros, claro, igual tuvimos consolas de videojuegos, mis papás nunca se acercaron, mucho menos mi mamá. Pero no, yo no tengo recuerdos de que alguno haya dicho, oye, enséñame a jugar Mario. ¿Qué enséñame a jugar? Ellos jugaban solos. No, pero por eso, o sea, es que yo sé que mi mamá tampoco tuvo acceso a ese tipo de... Las pocas que habían en su época
no tuvieron acceso, A entonces ver. tampoco, pero me refiero a que tampoco estaba el interés, ¿cachai? Sí, o sea, igual mi madre no es como que al día de hoy siga jugando nada, en realidad, no es como que haya mantenido ese interés. En esa época también las Nintendos eran algo nuevo, Claro, pero no es como que se haya mantenido en el tiempo, pero mi madre al día de hoy tiene una de esas katanas, réplicas de katanas Ya. encima de la estufa, y es de ella, y es de ella, obvio. o si no, no estaría ahí. O sea, se la regalé yo. Ya. No, Pero pero porque me se la refiero a que quería. no estaría quizás colgada en la... si fuera de uno de ustedes, porque Ah, no, es de ella, es de ella. Algún día quiere ir a Japón. Ya. Eh, Cuando vino acá la llevé a la Feria Friki, le encantó. Ay, Eh, verdaza. sí, o sea, le gusta el ambiente, no es como que sea súper partícipe o que tenga no es como que busque cosas nuevas tampoco que le gusten de ese mundo, pero es muy abierta a este. ¿Y tú qué cosas sientes que conociste o que te gustan gracias a tu mamá? Bueno, ella igual, no sé si, a ver, la lectura es algo que me fomentó Ya. mucho, aunque no es algo específicamente ñoño, friki, otaku. Pero, por ejemplo, en una época nosotros teníamos la tele y era la época en la que podías piratear a lo loco con VHS, grabando sí. de la tele. Y ella me grabó todos los capítulos cuando salían, no en orden, porque no salían en orden, pero todos los capítulos de Power Rangers. Ya, Y Power Rangers me gusta hasta ahora. sí. También cuando nos mudamos a Durazno, coincidió como en los primeros años en que empezó a salir Yu-Gi-Oh! Ya, Y ella nos compró cartas de Yu-Gi-Oh! Para Ya. jugar. Que también eran truchas porque era lo que llegaba a Uruguay, pero nos compró cartas. Eh, entonces todo ese tipo de cosas como que sí, lo bueno que tenía era que si a nosotros nos gustaba algo, ella nos lo fomentaba. ya. Y no era como muchos padres que pensaban como, oh, esta carta tiene un demonio, Claro. es Era como satánico. súper abierta en ese Sí, sentido. veíamos Pokémon y si... Pero ella se interesaba porque hay papás que como dejan que sus hijos vean lo que quieran o jueguen lo que quieran, pero tampoco se interesan por lo que están viendo. O sea, no se interesaba tanto, o sea, no es como que conozca los Pokémon, pero Ya. sabe diferenciar. Por un tiempo ya tuvo también un emprendimiento que hacía peluches de Claro. Pokémon. O sea, sabe que Jack Kirby no es un Pokémon. No sé si sabe eso. pero sabe los Pokémon más bonitos o populares, juega Pokémon Go Ya. y ya. está súper metida en Pokémon Go, pero súper. Como que, Que hasta tú le decís como mamá, córtala. como que tiene 3 celulares para poder tener What? varias cuentas y jugar varias cuentas en Pokémon No, Go. tu mamá es nerdaza. Como cuando vino acá le interesaba poder atrapar un Gible porque parece que acá eran más abundantes que en Uruguay. O sea, Nerdaza. ella con temas de Pokémon no sé si sabe más que yo, porque yo hasta cierto punto llegué, pero y no sé qué tan actualizado está Pokémon Go, pero ella en temas de Pokémon sabe. Ya. Wow. Bueno, a todo esto, la palabra nerdazo o nerdaza es cuando ya es otro nivel de nerd, ya por si acaso. De ahí surge el nombre del podcast, no porque se parezca a vergazos. No es como que si tenemos un desacuerdo nos vamos a agarrar a No, vergazos. no, es por eso. Ya. ¿Y tu papá? No, mi papá nunca mostró mucho, o sea, jugaba con ella en el Nintendo y tenía unas revistas, el cómic sudamericano, que no sé si nadie en realidad que escuche esto los ubique, es de Patorzu. No, no me suena. Ya, es una historieta argentina, que como todo lo culturalmente relevante argentino está en Uruguay. No sé, es de los personajes infantiles o de cómic más reconocibles de Argentina, sino el más. Tiene 2 adaptaciones incluso a película animada. Ya. Y mi padre, junto con mi madre, tenían una colección muy grande de esas revistas. Y eso, dentro de todo, es cómic. Sí. Aunque sea sudamericano, es cómic, de la misma forma que el manga es, entre comillas, cómic. O sea, sí, si lo englobamos, es todo arte secuencial. Claro. Entonces eso podría calificar como nerd. Pero más allá de eso, no. Ya.
Bueno, ahora últimamente he estado leyendo mucho, no sé, por ejemplo, Juego de Tronos y cosas así. Ya. Todo como un redescubrimiento. Sí. Es que hay cosas. Mis dos padres son muy de leer, entonces Ya. por ahí... Igual hay cosas, productos que nacen en el mundo ñoño, que quizás esto lo podríamos hablar en otro capítulo, pero que traspasan la frontera del mundo ñoño y se vuelven mainstream. Sí. Por ejemplo, Juego de Tronos es claramente algo ñoño que quizás hace un tiempo no hubiera tenido el impacto que tuvo, o solo si se hubiera quedado en los libros no hubiera tenido el impacto que tuvo, pero la serie obviamente es super mainstream. Sí. Ya. En mi caso, mi mamá me traspasó el gusto por la música o por cierto tipo de música, pero ese no es el tema, no es nerd, así que es muy comunista, pero no es nerd. Mi papá nos legó como el lado nerd. Bueno, yo creo que mis dos papás, la crianza que me dieron fue una crianza súper cinéfila, muy cinéfila. En mi familia nunca nadie ni me prohibió, por supuesto, ni tampoco me incentivó en demasía la lectura, que es como mi aspecto más ñoño, lo que me define como ñoña, pero sí me inculcaron ver muchas películas. Para mí, mi infancia fue siempre estar frente a la tele, o viendo monitos, o viendo teleseries con mi abuela, o viendo películas. Y mi papá, sobre todo, es muy fan. Ya. Perdón, es que vinieron a dejar la comida, así que lo que escucharon fue el timbre. Esto es programa en tiempo real. Sí. No es ficción, es real. Claro, comemos. Sí. Somos seres de verdad. Bueno, ¿qué te estabas hablando de las burbujas Kirby? No, maldito. Me dijo, yo te voy a dar el pie. Ya, no, estaba hablando de que mis padres me inculcaron mucho el amor por el cine. Mi papá es un aficionado al cine a día de hoy. Siempre estaba viendo, bueno, aparte de ver videos raros en YouTube, ve muchas películas. Entonces en mi casa, por ejemplo, teníamos una importante colección de VHS en su momento. Todavía tenemos una importante colección de DVDs. Y ahora tenemos como casi todos los streaming posibles porque somos pero muy aficionados al cine. Es que es el nuevo cable ya. Sí. De hecho el cable no sirve como para nada. No. Para que te sirvan los canales. Por lo menos nosotros vemos los canales nacionales gracias al cable porque si no necesitáis antena y se ve horrible. Bueno. El tema es ese, que me inculcaron mucho las películas, ir al cine. De hecho, yo ni siquiera recuerdo la primera vez que fui al cine porque tenía como 4 años. Wow. Sé por ellos que vimos El Rey León. Que lloraste toda la película y todo el mundo en el cine te odió. Probablemente. No sé, no, creo que yo era tranquilita cuando guagua. Bueno, tampoco era tan guagua a los 4 años. El tema es que gracias a mi papá me aficioné a cierto tipo de cine o a ciertas franquicias o ciertas películas. Por ejemplo, una de las más importantes es Star Wars. Star Wars, sí. Que en mi época, cuando yo era chica, le decíamos la Guerra de las Galaxias, pero ya, es Star Wars. Mi papá fue uno de los adolescentes que vio en el cine la primera, la Guerra de las Galaxias. De la vieja escuela. Claro, que cuando se llamaba La Guerra de las Galaxias, porque no sé si saben, pero el subtítulo de Una Nueva Esperanza se la pusieron después, cuando cacharon que iba a ser una saga. Hay que hacer secuelas. Claro, uy, ganamos harta plata con esto, sigamos haciendo películas sobre el tema, y ahí le pusieron Una Nueva Esperanza, y la saga se pasó a llamar La Guerra de las Galaxias o Star Wars. Entonces mi papá vio esa película siendo muy chico, creo que como en el 77 o el 70 y algo. Como finales de los 70, mi papá tenía como 13, 14 años. Ya. Yeah. Y le encantó. Así mi papá, una vez yo le pregunté y me dijo, no, yo la vi y me voló la cabeza. Entonces yo nací o crecí viendo Star Wars. Ni siquiera recuerdo cuándo las vi por primera vez. Yo no tengo como recuerdo claro. Grabado el momento de, esta fue la primera vez que vi La Guerra de las Galaxias. Obviamente sí me acuerdo cuando vi la trilogía de Anakin porque yo estaba más grande, pero no recuerdo, o sea, yo crecí
Y para mí siempre Darth Vader fue el papá de Luke. Sí. Y, spoiler alert, y estaba súper enamorada de Luke Skywalker, así como ese nivel. Otras cosas que me pegaron la afición fue obviamente por Disney, porque era como películas para niños, películas animadas, Disney. Teníamos muchas películas de Disney en mi casa y mi papá las veía, o sea, no era como, te las compro a ti para que las veas, no, mi papá ve las películas. De hecho, mi papá es súper aficionado a películas como súper infantiles o súper románticas. Por ejemplo, mi papá es fanático, pero así fanático en mala, de Hotel Transilvania. Le encanta. A mi madre también, de hecho. Sí, le encanta Hotel Transilvania. Fuimos al cine a ver la segunda. Ya, mi papá la ve por lo menos, y no estoy mintiendo, por lo menos una vez a la semana. Se la sabe pero de memoria, porque aparte de ver películas, me pegó eso de ver muchas veces las mismas películas, que actualmente yo no lo hago porque no tengo tiempo, pero a mí me gusta ver las películas más de una vez. Las películas que obviamente me agradan. Bueno, en mi caso, en mi familia, no sé si es ñoño, pero tenemos películas que vemos como tradición religiosamente siempre que están en la tele. La momia, por ejemplo. ¿La cual? La momia. La momia. Si está la momia, se ve la momia. Ya, sí. Y hubo una época en el cable que la pasaban a cada rato. De hecho, ahora la están como volviendo a dar, por lo menos acá. Y la otra es que siempre vemos en Navidad el Grinch. Ya, sí. No, nosotros somos de Navidad, somos más de Mi Pobre Angelito. También, pero es que son de las que pasan en la tele. Claro. Turboman, no sé. Turboman. El regalo prometido. Sí. Entonces mi papá ve muchas veces las películas, le gusta por ejemplo Hotel Transilvania, le gusta Encantada, le fascina Encantada, o la versión live action de La Cenicienta, así como de hecho mi mamá siempre se burla de él, que heteronormativa, pero da lo mismo, y que machista, pero como ay, esas películas son para niñas, ya, pero filo, a él le gustan y lo disfruta. Y otra cosa que me pegó mucho, que quizás no es un gusto que me defina al día de hoy, pero sí les tengo mucho cariño, son las películas de artes marciales. Yo me crié viendo a Bruce Lee, a Jackie Chan. ¿Le va a gustar entonces Shang-Chi? Sí, probablemente. Bruce Lee sobre todo me encanta todavía, y me gustan mucho las películas de artes marciales. No sé, por ejemplo, bueno, Jet Li es como un poquito posterior, pero películas como El Duelo o Ip Man, me volaron la cabeza. Entonces, todavía son películas que cuando las veo las disfruto mucho, aunque no son como mi género favorito de películas o mi tipo favorito de películas. Y ya a medida que nosotros íbamos creciendo con mi hermano, sí me acuerdo que teníamos la costumbre de ir al cine como familia. No íbamos, ponte tú, todas las semanas, porque tampoco habían los medios económicos para hacerlo, porque típico que cuando vas como familia tenéis que después llevar a comer o comprar cabrita, entonces igual el gasto era grande. Pero sí habían películas, estrenos de películas, de sagas que teníamos que ir a ver sí o sí. Nosotros siempre vamos a ver las películas de Star Wars, aunque sean una mierda como la última de la última trilogía. Cuando estaba el boom del Señor de los Anillos. Harry Potter, si bien mis papás también ven las películas y les gustan, yo era más de ir a ver los estrenos con amigos, también fanáticos. Pero ponte tú, las de Spider-Man de Sam Raimi, esa la fuimos a ver como religiosamente las tres. Y porque en esa época era como yo estaba muy fan de Harry Potter y mi hermano estaba muy fan de Spider-Man, de las películas. Entonces era como ya, le íbamos a ver y todo. Y sí, yo creo que eso fue lo que más me dejaron, el tema del cine. También otro tipo de películas como más serias, ponte tú. Pero la cosa es que en mi casa siempre se sigue viendo mucho cine. De hecho, mi mamá también, solo que siento que heredé más los géneros o los intereses de mi papá que los de mi mamá. O las tengo como mezclados. Pero los intereses de mi mamá son menos ñoños, entonces por eso no los nombro. Pero los dos son como muy cine, muy serie y muy música. La lectura no. La lectura no me la inculcaron para nada. Mi madre es muy de los policiales. Ya. Las típicas series semanales de una hora, no sé, la Ley y el Orden. Ah, sí, esa hay. The Closer, Dexter, todo eso. Eso lo veíamos también en la tele. Y, por ejemplo, también me acuerdo que mi papá, como empezar a compartir gustos con él, porque como... Por ejemplo, nunca me voy a olvidar cuando empezamos a ver Avatar.
Y Avatar la veíamos los tres, mi hermano, él y yo. Y era muy bacán porque como a él le gustaba, nos compraba los DVDs originales de la serie. Le gustaba el también. Aparte de verla en la tele. Y me acuerdo cuando Nickelodeon, en ese momento ya teníamos cable, porque antes la veíamos en la tele abierta, nomás en el 9 o en el Mega. Cuando iba a salir el final, que es como la película, ese fin de semana en Nickelodeon hicieron una maratón. Era como todo el fin de semana dando Avatar, toda la serie completa, y el domingo en la noche daban la película. Y yo no te voy a mentir, no vi 48 horas de maratón, pero vi muchas veces y con él, con mi papá y con mi hermano. Y en la noche los tres estábamos ahí pegados viendo la película y a mi papá le encanta Avatar. Bueno, con mi madre no es como que compartamos tanto de los gustos actuales. O sea, no es como que hayamos encontrado alguna serie o algo nuevo que coincidamos o que veamos juntos, pero siempre fue muy de avalar nuestros gustos. Entonces, por ejemplo, cuando fue el final de Avatar, que en Uruguay no lo dieron un fin de semana, lo dieron un día de semana. ¡Qué hijos de puta! Me dejó faltar a la última. ¿En serio? Me dejó faltar a las clases para ir a verlo. Y lo mismo con la transformación de Goku en Super Saiyajin. Ya. Que, un momento icónico de... O sea, lo repetían una y otra vez en la tele en diferentes horarios, dependía, porque lo rebotaban en diferentes horarios a Dragon Ball Z, pero nunca cachaba la transformación. Ya. Entonces un día fue como, por lo que ha estado pasando, cacho que el martes a tal hora Goku se va a transformar en Super Saiyajin. ¿Puedo faltar a clase para ir a casa de un amigo a verlo? Dale, ok, listo. Qué bacán. O sea, eso me lo avalaban obviamente porque no lo cagaba en el colegio, pero... Claro. Pero sí, hay como mucho de apoyo. De apoyo, o sea, de entender que la gente a tu edad o más, claro, ella ahora juega Pokémon GO y claro, sigo con mis cosas, pero la gente le pueden gustar diferentes cosas y aunque otros lo evalúen como cosas para niños, no tiene que importar. Porque yo he conocido casos, no quiero generalizar, pero habitualmente son casos relacionados de familias con que pertenecen a algún tipo de religión un poco más estricta o son activos en alguna iglesia, pero he conocido casos de cabros, de niños y niñas o adolescentes que sus papás no los dejan ser fanáticos de cosas o no sé, pues les prohíben ver anime, les prohíben ver cierto tipo de películas. O sea, a mí igual me prohibían un par de películas en mi época, pero eran películas como, no sé, La Naranja Mecánica, Los Hijos de la Calle. Cosas que tienen sentido. Claro, de hecho el otro día me estaba acordando que mi mamá me prohibió explícitamente 2 películas en toda mi vida, que fue La Naranja Mecánica y Los Hijos de la Calle. Las 2 las vi, obviamente, siendo adolescente, rebelde. Pero lo más chistoso es que una vez yo llegué con el libro de La Naranja Mecánica, que se llama exactamente igual, y mi mamá asumo que lo vio y no me dijo nada. Fue como, puedes ver la película. No puedes ver la película, pero sí puedes leer el libro. Es que no es por discutir, pero hay libros que son mucho peores que las versiones... De hecho, La Naranja Mecánica es peor el libro porque en la... ¿Tú viste la película o cachas la película? Cacho la película, no la vi, pero cacho. ¿Qué edad le echas al protagonista? O sea, basado en el actor. En el aspecto. No sé, 20 ya, poquito. En el libro tiene 12 o 14 años. Sí, o sea, todo lo que le pasa es haciendo más chico. Sí. Creo que en la película, no sé si tiene 20, puede tener como 17, 18, por ahí. Bueno, pero sí, en mi casa igual, de repente ha habido como cierto cuestionamiento al principio. Por ejemplo, cuando empecé a jugar rol, era como muy escena de Stranger Things. De hecho, por eso a mí me encantó Stranger Things desde el primer capítulo, porque me sentí muy identificada. Que era como, ¿de verdad vas a pasar todo el día jugando? Tirando dados, imaginándote cosas. Claro, y me acuerdo que mi mamá como me preguntó, pero ¿de qué hacen cuando juegan rol? Y yo le expliqué y su cara era un poema, así como, loco, ¿qué es eso? Y lo otro que me estaba acordando que mi papá me pegó fue la afición por la historia. Mi papá es como nerdito de los datos históricos, históricos, de los documentales. Mi papá está obsesionado con la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, pero más la Segunda.
se ha visto, yo creo, todos los documentales que existen sobre el tema, sabe todo, así como me acuerdo una vez que estaba en una clase de la iglesia y no sé por qué alguien dijo algo del holocausto, creo, y mi papá fue como, levantó la mano. Este es mi momento. Claro, me he preparado años para esto. Levantó la mano y fue como, no sé, dijo, ponte tú la cantidad exacta de gente que se había muerto en el holocausto. Sí. Cosas así. Y bueno, yo de hecho estudié 2 años de historia. Sí. No terminé la carrera, pero... Bueno, algo que me olvidé mencionar y no sé cómo se me escapó. Mi madre me inculcó el gusto de los juegos de mesa. Ya. Porque... Es súper importante, porque Es que, a ver, tu área de expertise... es que, a ver, en esa época no es como que tuviéramos muchos juegos de mesa, Claro. teníamos los típicos, Monopoly, igual teníamos algunos otros que eran más decentes. raros. No sé, más antiguos. Más decentes. No tanto más decentes, pero como hay un juego que se llama el juego de los mandados, ¿Ya? que también tenías que tirar dados y moverte, pero tenías que meterte a tiendas y ver si encontrabas lo que decía tu lista que tenías que comprar, ¿Ya? cosas así. Y era un juego que igual mi madre no sacaba mucho, como que lo guardaba para ocasiones especiales, por decirlo de Ya. forma, pero nos inculcó eso de que sentarse a jugar un juego es algo a lo que hay que dedicar tiempo y se hace en familia y Claro, la idea es que como un todos se momento para diviertan. compartir. Exactamente. Y eso es hasta el día de hoy lo que me gusta de los juegos de mesa, que es algo que te sentás con otra gente a hacer de forma conjunta y, Claro. Y es como un compartir acercamiento. y pasarlo bien y que sea Exacto. como distinto. Sí, yo creo que escuchando la historia de los dos, nuestra experiencia con padres ñoños, claro, quizás nuestros padres no son tan ñoños comparado con las oportunidades que existen para ser ñoño ahora, Sí. en muchos sentidos, pero sí siento que nos inculcaron como la base y de ahí nosotros nos Sí. fuimos a la cresta. Es que también hay mucha más oferta ahora. No, pero aparte, porque igual podría no ser así. Sí, sí, ¿Cachai? sí, sí. Pero, no sé, pues ponte tú, yo ya me inculcaron el cine, pero ahora yo estoy escribiendo guiones, ¿cachai? Sí, Como, sí. no creo que mis papás se hayan imaginado como la vamos a tener todo el día viendo películas para que sea guionista. No. Entonces, Es dar oportunidades. claro, pero te ponen como el abanico de posibilidades Sí. y como, de hecho que en la lectura igual me pasó que si bien, repito, ellos no me inculcaron la lectura, en mi casa sí habían libros. Exacto. Sí habían libros y estaban ahí para que yo los leyera y cuando yo empecé a aficionarme mucho a la lectura, Sí. si bien al principio tuvieron como cierta reticencia a regalarme libros, como a gastar plata en libros, nunca me pusieron trabas para que yo leyera. Ah, no, a mí nunca me pusieron trabas para regalarme libros. No, a mí sí. De hecho, mi madre, y es algo que agradezco mucho de ella y que no se lo he podido pagar todavía, ella con el tiempo fue mermando o canjeando sus libros para que yo pudiera comprarme otros. Oh, cosa Entonces- que yo nunca haría por un hijo. No. Que lea mis libros o Sí, si no, no sí. lee. No, sí, mi madre obviamente va a ser mucho mejor madre de lo que yo voy a ser padre. El pendejo quiere sacar un juego y decir, ya, Cagó. pero te lavaste las manos con Claro. alcohol, No puedes comer mientras juegas. pero morite de hambre. Tus amigos, no, muy chicos. ¿Llevártelo al juego de la casa? Vas a jugar con mis amigos. No, pero sí, o sea, ella siempre fomentó el tema de la lectura. O sea, los libros estaban ahí, nunca me obligaron a leer, lo mismo que a ti. Claro. Pero el hecho de que los libros estén ahí y veas a tus padres leyendo, Sí. Es que yo creo que igual obligar a leer es súper malo. Por ejemplo, yo lo intenté con mi hermano. Mi hermano lee no sí. tanto como yo. Yo también. Mi hermano lee no tanto como yo, también porque no tiene tiempo, estudia, trabaja, etcétera. Pero le gusta la lectura, no los géneros que me gustan a mí, pero le gusta leer. Pero yo me acuerdo como una época en que yo quería que mi hermano leyera. Entonces fue como pesqué, me acuerdo, pésima elección, no porque el libro sea malo, para nada, pero no era como el libro para empezar. Tomé La historia interminable Ya. y se lo pasé. Y fue como, lee este libro. Desde el título te tiene que gustar. Obviamente el cabro nunca lo pescó. Sí. En cambio yo después como cambié la técnica y le empecé a hablar de las crónicas de la prehistoria de Hermano Lobo. Porque en esa época, por ejemplo, mi hermano estaba muy interesado en los animales, le gustaba ver como National Geographic y cosas así. Entonces yo dije, por acá puede enganchar, y le empecé a hablar. Ni siquiera fue como, toma, léelo. Sí. Sino le empecé a hablar, no, y se trata de esto, y aventura, y un lobo, y da. Entonces un día me acuerdo que entro a mi pieza y faltaba el libro. ¿Cachai? Y yo fue como, yes, Yes. lo logré. Yo me acuerdo. No,
es como es demasiado, me recuerda demasiado porque yo también tuve una época en la que quería que mis hermanos también leyeran. No, le regalé un libro a mi hermano, creo que le regalé libros a mi hermana, la sobornaba, como decía, si te lees Claro. terminas tal libro, te doy tal cosa, no sé, un chocolate o algo así. Y me acuerdo, no sé por qué, pero tenía Es ganas de que yo también creo que leyeran. son gustos, bueno, también lo podríamos hablar en otro capítulo del podcast, pero son como gustos solitarios, po. Sí, Sobre todo en esa época que éramos más chicos. no teníamos a nadie de quien hablar con los O libros. sea, yo por Ese- ejemplo ahora me muevo en ambientes mucho más ñoños que antes, Mm. que cuando era una niña o un adolescente, muchísimo más ñoños, pero tampoco me sobran los amigos con los que hablar de lecturas. Yo creo que te tengo a ti, no más. Así Ya. como... Pero tienes amigos que escriben. Pero es que no es lo mismo, po. Mm. O depende del libro también. Mm. Pero por lo general, con el que yo puedo hablar de más cantidad de libros o de más cantidad de autores es contigo Mm. y un par más. Entonces, en esa época era como peor, pues yo llegaba Sí. a mi curso Y con no un hay libro. internet. Con un libro, claro, porque igual tengo amigos de internet con los que sí hablo de esas cosas, ya. Pero yo llegaba con un libro y todos mis compañeros así como... rarita, nunca me hicieron bullying Sí. por eso, pero era como la rarita, ¿cachai? Sí, te entiendo. Sí. Entonces, queréis como compartirlo con alguien y Y no tenéis sé. más influencia, más encima los dos somos hermanos mayores, Sí. entonces tenéis más influencia sobre tu hermano chico, queréis como transformarlo en un mini tú nomás, pues, para tener aquí con quien conversar, Sí. ¿cachai? Pero eso con los padres ñoños. Gracias padres, gracias papá. Gracias por hacerme lo que soy. Es tu culpa que gastes tanta plata en mangas, tu culpa indirecta, pero... Claro. No, no es culpa de mi madre me enseñó responsabilidad financiera. No, mi papá no me enseñó responsabilidad financiera. No, es su culpa que yo gaste tanta plata en lo que me gusta, de hecho. Ya. Y vamos Ahora a- las recomendaciones. Comienza tú. Ya, yo esta semana terminé la saga de la crónica de la prehistoria, que empieza con Hermano Lobo, y son 6 libros infantiles, igual se nota, o sea, se sabe, es como leer los primeros Harry Potter y ir Pero creciendo mejor, de ahí. debo decirlo. Snape prehistórico es mucho mejor que Snape Sí, mágico. todo el rato. Y la autora también, bueno, no también. tengo conocimiento de que haya dicho alguna estupidez como Rowling. Pero por lo menos no discriminaba por temas de orientación sexual o de género. Sí. Y consta eso. Sí. Entonces recomiendo esa saga. Si son como yo y igual les gusta leer literatura juvenil todavía siendo que ya están en la adultez, son buenos libros como para Sí, meterse aparte en eso. que cada libro es cortito. Sí, son cortos. Son como de 300 páginas máximo. Así. Sí, del último eran 250. El más grande, el tercero, que es como 300 y tantas. Sí. Es sí. muy buena, de hecho sigue siendo una de mis sagas favoritas de fantasía juvenil. Yo quiero recomendar un cómic que se llama Laura Dean me ha vuelto a dejar o algo así. Dejando a Lo voy a Laura Dean. buscar para... No, si es que a la que habla... Laura Dean termina conmigo. Eso, esa es la traducción. Laura Dean termina conmigo, de Mariko Tamaki y Rosemary O'Connell en el dibujo. Es una historia sobre una chica lesbiana que tiene una novia, época de instituto, y la chica, Laura Dean, la deja cada rato por estupideces. O sea, te retrata una relación tóxica. Y cómo salir de eso, también aborda súper bien como cuando estás metido en una relación tóxica, cómo te afecta tu relación con el resto de la gente que te rodea, tus amigos, por ejemplo, tu familia. Y el arte es hermoso. Es como, no sé si has leído alguna vez un cómic donde solamente tienen como una nota de color. Es como, ponte tú en blanco y negro, pero usan Sí. rosado. En este caso es Sí. rosado. Y es el cómo utilizan el color, es muy bonito, así que lo recomiendo. Y eso ha sido el primer programa de Nerdazos. Nerdazos.
Qué bueno, nerdazos. Y espero que la próxima tengamos más producción, más imágenes, más... Que sea amateur, que sea relajado. Ya. Y eso, los esperamos el próximo capítulo la próxima semana. Sí, adiós. Adiós.